cuál sea su situación esta mañana. Yo no sé cuál sea su momento de crisis, pero está la presencia y la gloria de Dios esperándonos en esta mañana para que seamos conscientes que sea cual sea nuestra situación, Dios con su poder, con su gloria, puede mucho más. No hay mayor pérdida quizás que perder aquello que fue nuestro faro. Usías había sido el faro de Isaías, como mi madre lo fue para mí. Entonces, entrando Isaías al templo, vio la gloria de Dios. No sé cuál sea tu quiebre en esta mañana, pero estás en el templo, estás en la presencia de Dios, y es ahí donde se puede manifestar la gloria de Dios. Es ahí donde podemos encontrar la presencia consoladora, la presencia fortalecedora, la presencia que nos va a levantar de nuestra situación de quiebre. Es en la presencia de Dios. Encontrando a Dios en tiempos de crisis. Este último tiempo en nuestra nación, en el mundo, se escuchó mucho la palabra crisis, ¿o no? Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis moral, crisis en la seguridad, crisis en... Todo es la palabra crisis. Crisis en lo personal, crisis en la familia, crisis en el mundo, ¿no? Crisis. Crisis es una situación, cualquiera sea sus características, que produce un quiebre en nuestra estabilidad, ya sea mental, emocional o espiritual. Eso es una crisis. La crisis puede ser por una situación determinada, puede ser por una pérdida, puede ser por varias cosas que uno va acumulando y de pronto todo hace un efecto dominó y nos hace perder esa estabilidad. Eso es una crisis. Ahora, hubo un hombre que, estando en una situación de crisis, encontró a Dios, y no solamente encontró a Dios, sino que tuvo la visión de la gloria de Dios, y no solamente eso, sino que a raíz de eso tuvo la oportunidad de responder a un llamado de Dios. Vamos a hablar de Isaías. Isaías capítulo 6, del verso 1 al 8. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que estamos pudiendo compartir, Señor Jesús, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús, que el entendido es aquel que te busca, Señor, y que tú ves desde los cielos para ver si hay algún entendido que te busque. Señor, ya que estamos buscándote con nuestras limitaciones, con nuestras crisis, estamos en tu presencia. Señor, manifiéstate, Padre.
Manifiéstate ahora a través de tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, que es más cortante que espada de doble filo, penetre hasta partir el alma, Señor Jesús, y que ninguno salgamos de aquí como hemos entrado, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Habla a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor Jesús. Llega tu palabra, Señor Jesús, que es la que tiene poder y ministre, Señor, atravesando, Señor Jesús, tiempos y ocasiones, Señor. Tu palabra sea ministrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías, uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, uno de los 4 profetas mayores de más tiempo que profetizó en la antigüedad, él estaba pasando un tiempo de crisis. Él era hijo de Amós, Amós con Z, no Amós el profeta, y lo que dicen los comentaristas, que su padre era el hermano de Amasías, el padre del rey Usías, o sea, él era el primo hermano del rey Usías. El rey Usías no fue cualquier rey, fue según uno de los escritores e historiadores, uno de los últimos grandes reyes del reino del sur. El reino de Israel estaba dividido ya en esa época, el reino del norte y reino del sur. Judá quedó para la descendencia del rey David, y todo el resto de las tribus fue dividida, y Usías reinó durante 52 años. Fue un rey, un muy buen rey. Fue un rey que tuvo temor de Dios. Fue un rey que siguió todos los principios dados por Dios. Fue un rey que pudo estabilizar en forma política y en forma económica la nación. Pudo enfrentar a los filisteos, a los amonitas, a los árabes. Y fue un Dios que llevó al pueblo a rendirse a los pies de Dios. Fue un gran rey. 52 años reinó, y no solamente era un rey cualquiera, sino que era el primo de Usías. Usías había acompañado a Isaías en el tiempo de adoración en el templo. Ellos habían adorado juntos, eran parientes y también servían a Dios. Pero el rey Usías había muerto. La gloria del reino había muerto. El que había brindado durante 52 años estabilidad a la nación había muerto. Imagínense ustedes que aquella persona o situación que representa la estabilidad en su vida, un trabajo, una relación interpersonal, de pronto se pierde. ¿Alguna vez usted sintió que literalmente su mundo se derrumbaba? A mí me pasó varias veces, pero uno de mis grandes quiebres fue cuando perdí a mi madre, que es una situación que aún trato de sobrellevar. Yo en ese momento sentí literal un vacío en mi corazón, un vacío que no le puedo explicar con palabras. O sea, la persona que era el faro de mi corazón en esta tierra, la persona que a pesar de todos sus errores y defectos había representado ese lugar a donde uno puede volver siempre y va a encontrar amor, va a encontrar apoyo, va a encontrar consuelo, va a encontrar cariño, de pronto se había ido. Mi peor pesadilla se había cumplido. Imagínense aquí a Isaías, de pronto, ¿qué iba a pasar, no? Cada vez que, y justo da el tiempo de que hay un cambio de gobierno también en nuestra nación en el día de hoy, y a veces esa inestabilidad, esa inseguridad, ¿qué va a pasar? En la época de los reyes era peor, porque a veces venía un hijo que mataba a todos sus hermanos para reinar, a veces venía una madre, la madre reina, que mataba a todos y mataba cientos y decenas. Pasó con la abuela de Josías, que había matado a todos sus familiares para reinar ella, que era Atalía. Es un tiempo de inestabilidad para el reino. Y ahí estaba Isaías en el templo. Una situación de crisis. ¿Cuál es tu crisis en esta mañana? ¿Una crisis emocional, una crisis espiritual, una crisis económica, laboral? Una crisis, cualquier situación que te está haciendo tambalear
en esta mañana. Y él fue al templo. Acá es el momento de quiebre en la vida de Isaías. Muchas veces tenemos situaciones que dependen de cómo la encaremos, es lo que va a marcar el resto de nuestras vidas. A veces las crisis nos catapultan en nuestra vida espiritual. A veces las crisis nos catapultan a tener más fuerza en nuestra vida física. A veces la crisis nos lleva a enfrentarnos cara a cara con el Señor y tener fortaleza y tener fuerza pero otras veces las crisis nos separan de Dios. Es dependiendo de cómo actuamos nosotros. Ahí estaba Isaías, estaba en el templo. Y él estaba pensando, literalmente dice un profesor, que es con un apellido alemán, así que no lo voy a mencionar, porque no me sale, dice que se decía de Usías que era la gloria de la nación. Pero él va al templo y dice que estando en el templo, ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y comienza a describir la presencia y la gloria de Dios. Ustedes imagínense a Isaías totalmente quebrado en el templo, buscando consuelo, buscando ayuda, buscando esa fuerza espiritual y de pronto tener la visión de la gloria de Dios. Él pensaba que la gloria de la nación se había ido para siempre y de pronto ve la gloria real de Dios. Y él trata de describirlo con sus palabras y habla que dice que las faldas de lo que era la vestimenta de Dios, dice que llenaban el templo. Yo no puedo ni imaginarme la visión que tuvo Isaías. Dice que la gloria de Dios era tal sublime, y dice que por el canto de los serafines que gritaban de la santidad de Dios, dice que los quiciales, que son lo que sostienen la puerta, dice que se estremecieron. Recién cantábamos que el mar ruge y que los montes caen al sonar de su voz. Y acá Isaías lo dice. Dice que literalmente la estructura del templo se removió cuando vio la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé cuál sea su situación esta mañana. Yo no sé cuál sea su momento de crisis, pero está la presencia y la gloria de Dios esperándonos en esta mañana para que seamos conscientes que sea cual sea nuestra situación, Dios con su poder, con su gloria, puede mucho más. No hay mayor pérdida quizás que perder aquello que fue nuestro faro. Usías había sido el faro de Isaías, como mi madre lo fue para mí. Entonces, entrando Isaías al templo, vio la gloria de Dios. No sé cuál sea tu quiebre en esta mañana, pero estás en el templo, estás en la presencia de Dios, y es ahí donde se puede manifestar la gloria de Dios. Es ahí donde podemos encontrar la presencia consoladora, la presencia fortalecedora, la presencia que nos va a levantar de nuestra situación de quiebre. Es en la presencia de Dios. Isaías, al ver la gloria de Dios, en el verso 5, dice: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías era un hombre, dice así: entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. A veces tenemos de nosotros una visión muy particular, que somos buenos, que vamos a la iglesia, que oramos, que nos portamos bien, que no robamos, el famoso no hago mal a nadie. Pero a veces esa es nuestra visión de nosotros mismos. Pero cuando nos acercamos a la gloria y a la santidad de Dios, es donde se revela nuestra naturaleza. Isaías era un hombre de Dios. Isaías, de hecho, además de tener una ascendencia real, su nombre, todo lo que termina en Ia, significa de Jehová. Solamente las personas de linaje real tenían esos nombres. Isaías significa la salvación de Jehová. Ese era el nombre de Isaías, era un hombre de Dios, pero al ver la gloria de Dios se reveló en él su verdadera característica. Y no fue solamente con él esto que pasó, pasó con Job.
en Job 42, 5 y 6, él había dicho, yo soy limpio, yo soy íntegro, yo no he hecho nada para merecer esto, pero cuando aparece la gloria de Dios en un torbellino, dice, conozco ahora realmente lo que soy. Busquemos Job 42, 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, la Biblia dice en Job capítulo 1, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, hombre íntegro, apartado del mal y que me teme? Eso dijo Dios de Job. Sin embargo, acá vemos a Job que cuando ve la gloria de Dios, él dice, me aborrezco a mí mismo. La santidad de Dios es tan impresionante que si vemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, entendemos realmente cuánto nos falta. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, hasta que yo desaparezca y se vea tu presencia en mi vida. Hermanos, no paremos de buscar en nuestra crisis la presencia de Dios, la gloria de Dios. No digamos, sí, yo ya sé, conozco toda la Biblia, ya sé todo, ya busquemos esa santidad, esa presencia, esa gloria de Dios que nos haga ver lo que realmente somos. Pasó con Job, pasó con Isaías, pasó con Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:17. Él estaba escribiendo el libro de Apocalipsis y estaba en la isla de Patmos y dice así, cuando te vi caí como muerto a tus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Lo vemos en Job, lo vemos en Isaías y acá lo vemos en Juan. Caí como muerto. La versión de la traducción dice, quedé completamente aniquilado. Qué maravilloso es que nuestra característica o nuestra humanidad quede aniquilada ante la gloria de Dios. Me gusta más esa palabra. Estoy aniquilado, o sea, mi humanidad, mi yo, Sara, muere completamente ante tu presencia, en medio de mi crisis, que es lo que le pasó a Isaías. A Daniel, en Daniel versículo 10, capítulo 8, dice así, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. También pasó con Daniel en la presencia de Dios. También pasó con Saulo en su conversión en Hechos 9, que él dice que cae y dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Son grandes hombres de Dios que presenciaron la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando Isaías ve la gloria de Dios? Él reconoce su naturaleza pecaminosa. Y cuando reconoce, ¿qué pasa? Dice que sale en el verso 6 de Isaías, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías capítulo 6, capítulo 6, versículo 6. El altar que estaba en el templo, el altar que representaba el sacrificio, la ofrenda, de ahí se sacó un carbón encendido y se tocó en forma simbólica los labios de Isaías. Eso representa el sacrificio de Cristo. Eso representa la deuda, como dijo el hermano Elvio, que Jesús pagó por nosotros. Eso representa la única forma que podemos estar delante de la presencia de Dios. Pero para tener esa purificación y esa limpieza, primero tiene que haber un reconocimiento de nuestra situación como seres humanos, reconocimiento de qué es lo que somos delante de Dios. Él dijo, ay de mí, y no solamente reconoció su culpa, sino reconoció de dónde venía. Dice, mis labios son sucios y la nación de la que yo soy es inmunda. No merezco ver a Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud de humildad delante de la gloria de Dios. Situación de crisis,
buscar en la presencia de Dios. Situación de crisis, ir al templo de Dios. Situación de crisis, ir a buscar la gloria de Dios. A la revelación de la presencia de la gloria de Dios, reconocer nuestra situación. Y ahí viene la obra milagrosa de Dios, a través del sacrificio de Cristo, de limpiar nuestra vida. Posterior a la crisis, a la búsqueda de Dios, a la visión de la gloria de Dios y a la confesión y limpieza, recién en el verso 8 dice así: después de todo esto, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. De un momento crucial en su vida de crisis y de pérdida, pasa al momento de levantar su mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Y ahí Dios levanta a uno de los grandes profetas de la Biblia, que no solamente profetizó durante años, fue el que habló: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías fue el que ha escrito de la boca de Dios tantas cosas, que nuestra vida fue marcada. Es uno de los libros más maravillosos de la Biblia. Pero él tuvo su momento de crisis. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Yo sé lo que es estar en crisis. Yo sé lo que es estar en una terapia intensiva, con la vida que a veces ves que se te escapa, mientras escuchar a los médicos que decir que no, que probablemente entre en respirador las próximas horas. Yo sé lo que es volver a recaer meses después a la misma situación, pasar por 3 cirugías y que te digan que te van a hacer una colostomía porque tus intestinos no están funcionando. Yo sé lo que es que en medio de eso perder a mi mamá y después a mi hermana, quedar con secuelas de COVID. Y me gustaría decirles, hermanos, en esta mañana que todas las crisis me condujeron a la presencia de Dios, pero lamentablemente hubo muchas crisis que no aproveché. Hay muchas crisis que me llenaron de enojo, que me llenaron de tristeza, que me sacaron las fuerzas. Y en vez de buscar en la presencia de Dios, la gloria de Dios, busqué consuelo quizás en personas o me encerré en el enojo, en la soledad. Las crisis son necesarias. Ahora, ¿qué hacemos? ¿La vemos como una oportunidad o la vemos como un castigo? La vemos como ese momento en donde nuestra naturaleza se refleja delante de Dios y somos limpiados, renovados, santificados, al punto tal que después podemos decir: envíame, Señor, estoy listo. En este tiempo, y hay muchos chicos jóvenes en esta mañana, Dios necesita de jóvenes que marquen la diferencia, de mayores, de matrimonios que marquen la diferencia. En un mundo, como dice la Biblia, que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, es necesario que nos levantemos y mostremos la gloria de Dios. Es necesario que tomemos la posta. Se viene un año difícil. Que levantemos nuestra mano y decirle: yo estoy acá, Señor, en mi crisis, en mi pérdida, en mi enfermedad, en mi dolencia, en mi imposibilidad. Estoy acá buscando de tu gloria. Todos tenemos ese momento de quiebre, pero ¿cómo vamos a usar la crisis? Que la crisis nos lleve a la presencia de Dios. Que la crisis nos lleve a buscar la gloria de Dios. Que la crisis nos lleve a quebrarnos delante de la presencia de Dios, como pasó con Isaías. Quizás haya Isaías en esta mañana. Y ustedes dicen: no, Isaías hubo uno solo. Pero no sabemos, hay músicos, hay pastores, hay misioneros. En el fondo de su corazón, que Dios está esperando que levantes una mano y digas: sí, me comprometo en el 2024, pero me comprometo al 100%. Porque después le dice el Señor: mira que vas a ir a profetizar a un pueblo duro.
Literal le dice, cabeza dura es el pueblo a donde vas. E Isaías lo siguió hasta el final. Dicen los comentaristas que él murió aserrado. Estaba escondido en un árbol y él murió aserrado. Él dijo, heme aquí, y lo dijo hasta el final. Diferente es un heme aquí de emoción a un heme aquí, aún estoy aquí después de tener un encuentro personal con Dios. Los tiempos son difíciles, pero yo sé que acá hay personas que pueden cambiar el destino de nuestra provincia, de nuestra nación. Hay en su corazón profetas, misioneros, pastores, músicos, ingenieros, adoradores, intercesores. Solamente usemos nuestro momento de nuestra vida para agarrar y decir, acá estoy, Señor, heme aquí. Que en este fin de año reflexionemos realmente y tomemos una decisión para unirnos a las filas de los fieles testigos como fue Isaías. Y Él promete que va a estar con nosotros. A mí me gusta mucho la palabra que dice que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. No sabemos qué va a pasar en el 2024. No sabemos si vamos a tener muchas pérdidas, crisis, si se nos van a conceder los deseos. Siempre comenzamos un año como si todo cambiara. Y yo paso el año y sigo teniendo dolor en el hombro, sigo teniendo los mismos kilos, sigo teniendo algunas canas. Pero nos da emoción cambiar, ¿no? Y poner un calendario nuevo. No sabemos qué nos depara. Y está bueno no saberlo, porque quizás mucho huiríamos si sabemos lo que nos depara. Pero hermanos, sepan que el Señor les dice, mi presencia va a estar con ustedes y yo les voy a dar descanso. ¿Qué mejor garantía que la presencia de Dios?